Este miércoles pasado se conmemoró el Día de la Minería. El diario regional, el de acá, el del Río Negro, mostraba una nota central sobre los comienzos de los trabajos de la planta de procesamiento en Calcatreu, la mina de oro que está ahí cerquita de Jacobasi, y de la que es de oro y de plata, ¿no? Y que hace poquito, hace unas semanas, se aprobó, un par de meses, su funcionamiento por el lapso de 5 años. Y hubo y habrá mucha discusión alrededor de este proyecto. Desde los gobiernos, desde el gobierno provincial, se muestra como una oportunidad de desarrollo y trabajo genuino en la zona, y desde los opositores, desde los lugares de la oposición, que hay desde distintos lugares, se lo muestra como un desastre ambiental. Como todos los temas, tienen un punto intermedio. No todo es blanco y no todo es negro. Las minas de oro actuales encierran una paradoja, como dice en broma un amigo, que siempre dice: desarman una montaña donde está alojado el oro para volver a encerrarlo en una caja fuerte. Para pensar, ¿no? Pero quieren un poquitito más allá. Cuando uno recorre la historia, no es casual que los tiempos históricos estén asociados a los materiales. La edad de piedra, la de cobre, la de bronce, la de hierro, eso marcan los tiempos históricos. Es que la obtención de los minerales y el desarrollo del conjunto técnico para trabajarlos tiene tanta importancia que determinó el poder de países, reinos, de imperios. Y quiero ampliar un poquito esto último. No se trata solo de obtener un material, sino también de desarrollar métodos para procesarlos y sistemas técnicos, herramientas, máquinas, que nos permita trabajarlos. El hierro, por ejemplo, se conocía desde mucho tiempo antes que se tenga la capacidad de poder fundirlo, ya que se necesitaba mucha más temperatura que lo que necesitaba el cobre y el bronce, y no se habían desarrollado aún hornos que los pudieran fundir. El bronce, que es una aleación de cobre y estaño, es una superación del complejo metalúrgico que data de unos 2500 años antes de Cristo. Mire cuánto hace que se necesita la minería. Es conocida la historia de la derrota del imperio egipcio por los persas, sustentado en dos cuestiones tecnológicas. Los carros de guerra eran arrastrados por caballos, que le daban una potencia y una velocidad increíble, y las espadas que tenían eran de hierro, que contra las espadas de bronce, estas últimas se quebraban, entonces tenía mucho más poder el que tenía la espada de hierro. Los egipcios no manejaban el hierro hasta ese momento. ¿Y a dónde voy? No me estoy perdiendo. Lo que quiero decir que en la historia de la humanidad y del desarrollo tecnológico, los materiales, su procesamiento y su uso han sido fundamentales para la fabricación de artefactos, herramientas, máquinas, infraestructura y por supuesto, armas. La búsqueda y extracción de materiales han constituido un complejo tecnológico en sí mismo. La máquina clave, por ejemplo, para la revolución industrial, la máquina de vapor, tuvo como primer uso ser usada para bombear agua de las minas de carbón, que al excavar se les llenaban de agua y no podían seguir buscando. Entonces, con la máquina de vapor hicieron un motor muy potente para sacar el agua y buscar carbón, que era lo que proveía energía a todo el complejo tecnológico de la revolución industrial. Es decir, que la minería ha existido prácticamente desde la aparición del Homo Faber, en el principio de los tiempos. La revolución técnica que estamos viviendo en este momento no es la excepción. Está fuertemente asociada a los materiales y a su uso. A veces nos maravillamos con tecnologías como la robótica, las tecnologías digitales, las energías renovables, la energía nuclear, y ninguna hubiera sido posible sin un avance casi sin antecedentes en el uso de los materiales. Ahí hay una verdadera revolución en sí mismo, el uso de los materiales. No solamente la aparición de los materiales, sino el uso de los materiales, cómo se le fue encontrando nuevas propiedades. Muchos de ellos, de los que se usan hoy, no eran conocidos o se utilizaban sin darle todo el potencial que tenían. Es habitual que el comienzo de la era digital estuviera vista, como se decía antes, ya estamos medio viejos, la revolución del silicio, por el uso que tiene ese material en la fabricación de semiconductores, al igual que el germanio, que por ahí tiene menos prensa.
Hemos hablado aquí en editoriales anteriores del uso de las tierras raras también para las nuevas tecnologías. Sabemos de la importancia que ha tomado el litio para las baterías de larga duración, y que la Argentina además tiene mucho, y que el oro, además de usarse como moneda de valor, también se usa en microcomponentes o en chips, ¿no? La obtención de materiales y la minería es clave para el desarrollo tecnológico y por lo tanto es clave para la vida cotidiana. No podríamos, la verdad, vivir sin muchos de los artefactos que hoy existen porque, de alguna manera, acompañado por esos artefactos, la sociedad se dio una conformación y hoy sería muy difícil volver atrás. Por ejemplo, saliendo de los artefactos tecnológicos de última generación, uno puede pensar que es muy difícil poder vivir sin la refrigeración de alimentos, sin las heladeras, sin los refrigeradores, sin los frigoríficos. Porque pensemos hoy que sería casi imposible vivir en nuestra ciudad, en Bariloche, que está aislada de los centros de producción de alimentos, para una ciudad de 160.000 habitantes, poder producir sus alimentos sería muy difícil hoy, como está todo conformado, hay que traerlos desde lejos, y sin refrigeración hoy sería impensable poder acarrearlos, traerlos y mantenerlos. Es decir, que si no podemos prescindir de la tecnología, estamos diciendo que no podemos prescindir de los materiales que se necesitan para esas tecnologías. Con lo cual, y acá viene la conclusión de que tanto me dio que hablar, con lo cual negar la minería no resultaría, aunque sí podemos empezar a poner, o ya se han puesto, poner en discusión los métodos de extracción que afectan el agua, que traen otros riesgos ambientales, etc. Pero no era esto lo primero que me quería referir. Quería contarle que nuestro país tiene enormes riquezas minerales. De la gran cantidad de los minerales que más se usan, nosotros tenemos esa suerte. Tenemos grandes yacimientos de litio. Se acaba de descubrir hace un par de semanas un mega yacimiento de cobre. Hay uranio, hay oro, etc. Hay plata. Por eso hay que poner mucha atención a lo que se denomina extractivismo. ¿Escuchó decir? Vamos a una Argentina extractivista, el extractivismo de acá, el extractivismo de ayer. Bueno, hay que ponerle atención. El extractivismo es la minería extractiva. El extractivismo minero es un modelo de extracción intensiva de materiales que está orientado principalmente a la exportación, que suele generar fuertes impactos ambientales y sociales con escasa transformación local y alta concentración de beneficios. ¿Se entiende? El extractivismo es la materia prima que se saca, se exporta y deja poco para el país, tanto en trabajo como en divisas, y por otro lado genera poco empleo. En nuestra legislación son las provincias que regulan los emprendimientos mineros. Los gobiernos provinciales debieran construir un futuro alrededor de la minería y, sin embargo, piensan en pasado. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con que piensan en pasado? Porque deciden la implementación de los proyectos mineros pensando en las deudas que tienen, en los sueldos del mes pasado, en los que tienen que pagar, en lo que se venció, y no en un proyecto de desarrollo de futuro. Capaz que estoy exagerando, pero es un poco así. No se piensa agregarle valor a la extracción de materiales a través de procesarlo, industrializarlo, armar un complejo técnico que dé previsibilidad y generación de empleo. Todo a la apurada, para solucionar problemas de caja con bajísima generación de empleo. Casi como decíamos, extractivismo. Deja poco, lo que deja se usa para las deudas que teníamos y poca mirada de futuro. Hay un ejemplo, y con esto quiero terminar, hay un ejemplo en que hicimos las cosas distintas y eso debiera poner en nuestra atención que realmente se pueden hacer diferentes. Y me refiero a algo que conozco, que es la industria nuclear. El valor estratégico que tienen los combustibles nucleares hizo que se tome la decisión, allá cuando empezó el plan nuclear, del cual hemos hablado en este programa, se tomó la decisión de desarrollar toda la cadena de procesamiento del uranio, también del circonio, que se usan para los combustibles nucleares, para llegar a los productos justamente en los cuales se va a usar. Típicamente los combustibles nucleares. ¿Por qué? Porque había mucho temor a que no se puedan importar, porque son materiales estratégicos, entonces se tomó la decisión de darle valor
a esos productos. Por ejemplo, en nuestro país podemos extraer el uranio de la mina, en este momento se compra, procesarlo para su separación, llevarlo a otro estado químico, para poder trabajarlo y hacer los peles de uranio que van dentro de la barra combustible, que es de un revestimiento de circonio. Este tipo de proceso en toda la cadena, ¿qué genera? Genera conocimiento aplicable a otros materiales, genera puestos de trabajo en sus distintas partes y genera un producto de exportación de altísimo valor agregado si es que quisiéramos exportarlo. En algunos casos se hace. Quiere decir que no es que no sepamos, quiere decir que no es que no podemos. Sabemos cómo hay que hacer las cosas, tenemos ejemplos para mirar. No nos quedemos con el discurso de la urgencia.